¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al expresidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir. Muy bien. Bueno, es buen día hoy, es más o menos, ¿no? Sí, la verdad que no parece que estuviéramos en septiembre. En la primavera. Y Se bueno, terminó aquello de las etapas intermedias, ¿no? Pasa nah, uno del invierno al nah, verano. Depende del año. Los últimos años hemos salido bastante bien liberados, han sido unos inviernos benignos. Este es largo, por lo menos. Este es larguísimo. Hacía rato que no había un invierno tan largo. Está muy activo en Twitter. Hace relativamente poco se estrenó esa red social y lo veo bastante activo. Pero yo no tuiteo. No, yo no tuiteo. Se levantan artículos míos y levantan alguna frase nada más. No. Pero ¿y por qué incursionar en el mundo del Twitter? No, yo no estoy incursionando personalmente, yo no estoy tuiteando. Bueno, pero es autorizada por usted, ¿o no? Es autorizada por usted. Es una gente amiga mía que lo hace, pero yo no estoy tuiteando, porque la verdad no quiero distraerme, ¿no? Porque si no eso a uno lo distrae. Pero para multiplicar el efecto de un artículo, que la gente sepa lo que escribió, lo que dijo, lo que no dijo, es útil, no hay ninguna duda. Expande lo que uno va escribiendo, ¿no? Y hablando de lo que está escribiendo, ha hecho varios artículos sobre varios temas aparte. Yo repasaba y hay como una multiplicidad de... Estos últimos días escribí, por ejemplo, en La Nación, sobre el tema de los populismos y la corrupción, sí. Brasil, Argentina, Venezuela. En El País de Madrid lo último que escribí fue sobre el amateurismo en las Olimpiadas, se llamaba la República Olímpica. Y explicaba, porque históricamente en los últimos 50, 60, 70 años se hablaba del amateurismo como un gran valor. Y luego había nacido en los Juegos Olímpicos un amateurismo disfrazado. Y entonces mi artículo era: el amateurismo no es un valor, el amateurismo es un producto de las sociedades aristocráticas. Los ejércitos en la época de Esparta eran aristocráticos, pero cuando empezó la guerra con el Irán y el Irak de hoy, o sea, los medos, y pusieron masa, tuvieron que convocar a los pobres y a los esclavos, y cuando hay pobres tiene que haber profesionalidad, ¿no es verdad? Entonces el ejército aristocrático desapareció, y lo mismo pasó luego con los deportes, ¿no? Porque el mejor jabalinista del ejército, en la ciudad de Corinto o de Atenas, le pagaba para tenerlo bien entrenado para el Juego Olímpico, ¿no es verdad? Sí, el reconocimiento o apuntar a la excelencia demanda inversión. Pero por eso, la profesionalidad es un valor. El amateurismo en sí solo es posible en esas circunstancias, es un producto, como digo, aristocrático. También la política es muy lindo que fuera gratis. La Asamblea Democrática en Grecia, que leíamos en su tiempo. Sí, bueno, pero en el siglo V a.C. ya Pericles inventó la mistoforia, o sea, pagarle al ciudadano que iba a la asamblea, pues lo contrario iban ahí solo los aristócratas, naturalmente, ¿no? En fin, ese tipo de temas, como ve, variado menú. Justamente haciendo referencia a lo que escribió y leía la columna que publicó en el diario La Nación de Argentina el pasado domingo, este razonamiento de la corrupción siguiendo el populismo, ¿corremos riesgo que se instale en nuestro país? Yo no lo veo. ¿O es un escenario tan distinto al de Argentina, Venezuela? Yo no lo veo hoy, porque ¿qué ha pasado con los populismos brasilero, argentino, venezolano? En Brasil, el primer gobierno Lula no era un gobierno populista, fue un gobierno normal, mantuvo la política económica que venía de Fernando Henrique Cardoso, etcétera. El segundo gobierno Lula, ya el PT, le entró esa voracidad de decir nos quedamos, vamos a quedarnos. Y entonces armaron una estructura corrupta para financiar un fenomenal aparato político, que les permitió quedarse. Ahí entró Dilma al poder y así fue Dilma reelecta. Es decir, fue una tentación de partidos cuya condición no es democrática. Y donde además ha habido una institucionalidad relativamente débil, que es el caso de la Argentina también. La Argentina es una sociedad muy vigorosa, muy creativa, extraordinaria en individualidades, brillante, pero la institucionalidad es muy débil. La sociedad es muy vigorosa, ¿no? El cine, el teatro, lo que caiga, pero la institucionalidad es muy débil. Y el peronismo tiene una tradición autoritaria
que desgraciadamente apunta. Y bueno, es lo que pasó con el kirchnerismo, ¿no? Que fue una variante muy radical, yo diría muy histórica, del peronismo, y cuyo primer objetivo es el poder por el poder. Es decir, tomamos por asalto el Estado y los recursos del Estado están al servicio de nuestra propia causa, y acá nos vamos a quedar. Bueno, ha sido realmente casi pornográfico, por lo que se ha visto, ¿no? Con aquel secretario de Estado tirando plata en el monasterio en la madrugada, toda aquella película. La realidad superaba la imaginación. Sí, aquella película italiana fantástica que se veía era farsesco. Que también se vio cosas parecidas en su momento también en Brasil, diga que ya nos olvidamos, ¿no? Yo recuerdo uno de los ministros de Lula, que ahora está preso, filmado contando plata, unas bolsas de plata en el despacho al lado del presidente, ¿no? O sea que, desgraciadamente, eso ha sido un mal. El Uruguay tiene mejor institucionalidad, tiene mejor tradición, los organismos de contralor funcionan. Bueno, eso no quiere decir que no haya un episodio, pero de ahí a una cosa de ese tipo yo no la temo. Digamos, en el partido de gobierno, el Frente Amplio, creo que hay sectores que no son democráticos, ¿no? Por eso creen que Cuba o Venezuela son democracias, pero de ahí a que arrastren a todo el país, no lo creo posible, felizmente, en el Uruguay. Y basándonos en su experiencia, me interesa muchas veces entrevistar a expresidentes porque, claro, tiene el bagaje, usted fue 2 veces presidente, tiene mucho más bagaje en este sentido. Se van a reunir ahora Tabaré Vázquez y Michel Temer en Nueva York. En un escenario donde el Frente Amplio habló de un golpe de Estado en Brasil, ¿cuánto incide que el partido de gobierno se haya pronunciado en la previa a esa reunión? ¿Puede haber una instancia en la cual Temer haga una especie de reproche o plantee su discrepancia? ¿Incide, le mueve la aguja a Temer lo que dice el partido de gobierno? Bueno, yo diría que sí, que todo eso mueve. Nuestra declaración de la Cancillería contiene un error importante. ¿Lo de la injusta destitución? Seguro, no se puede. Un Estado no puede decir que el otro Estado tomó una resolución dentro de su institucionalidad que es injusta, ¿no? Si mañana el gobierno brasileño o el gobierno argentino hubieran dicho que el hecho de que haya ganado la elección el Frente Amplio es una injusticia para el pueblo uruguayo, nos enojaríamos todos, ¿no? No solo el Frente, porque ¿qué tiene que estar opinando un país vecino de nuestra vida institucional? Y esto es lo mismo. Hubo 2 comunicados, una resolución del Frente Amplio y un comunicado de la Cancillería. Usted apunta al comunicado de la Cancillería, ¿también le pareció que se extralimitó quizás? La Cancillería comete un error cuando habla de injusticia. Creo que ahí hay una parte inadecuada en la Cancillería. Y el partido de gobierno, tiene su libertad de opinar y opinan mal porque no respetan la institucionalidad. Es decir, si ha habido un proceso garantista, es el que ocurrió en Brasil. Llevó 9 meses desde las denuncias iniciales de los abogados que lo iniciaron. Y después fue el Congreso y 130 diputados en 150, y después una comisión de 60, y en todos los casos actuando además el Poder Judicial, que iba controlando. De modo que políticamente nos puede parecer que está bien o que es inconveniente, pero desde el punto de vista institucional no he visto proceso más garantista que este. Ya vamos a hablar sobre la situación específica de lo que sucede en Brasil, porque me interesa también conocer su opinión y me imagino que a la gente también. Pero sobre esto que mencionábamos del clima previo, ¿cuánto puede incidir al momento de que se reúnen los presidentes? Incide porque una cosa es la buena voluntad y otra cosa es la mala voluntad de un país. Además de lo formal y de lo legal, se supone que hay un clima y el clima se hace de ese tipo de cosas. O sea que Tabaré Vázquez se tiene que estar preparando para recomponer una relación que arranca mal. Naturalmente. Y lo primero que va a ocurrir, aunque no lo digamos, es explicarle y decirle que tiene un partido complicado, con tendencias muy variadas, que tiene comunistas, que tiene demócratas cristianos, que tiene socialistas, que tiene marxistas, que tiene esto. A ese punto, o sea, se reúnen los presidentes y Vázquez seguramente se excuse. No tiene más remedio que explicar. No digo excusarse, pero decirle, mire, presidente, amigo, le tengo que decir cuál es la verdad, ¿no? Que además es notoria, ¿no? Pero digo, si él quiere reconstruir un clima, que lo va a querer seguramente,
Temer además es un viejo político de toda la vida, tiene una larga trayectoria parlamentaria, digamos, tiene cancha, digamos, no es un político ríspido ni un político dogmático. Le aceptará esas explicaciones. Ayer le preguntaron, o anteayer, a Temer, ¿y qué opina de que Bolivia y Ecuador rompieron relaciones? Y bueno, tiene libertad de tirarse un tiro en el pie, y es verdad. ¿A qué le va a sacudir a Brasil que Bolivia o Ecuador? Lo que van a perder son Bolivia y Ecuador. Brasil es muy importante, muy grande, en lo comercial, en lo político, en lo institucional. Desde el punto de vista legal, nadie pone demasiados reparos, o vamos a decir, todo lo que usted mencionaba del proceso en Brasil de destitución está avalado por la Constitución, eso no queda ningún tipo de duda. Ahora, lo que sí está un poco en boga es la legitimidad. Sobre ese punto, yo la otra vez conversaba con Verónica Alonso y fue un dato que encontré, la verdad me llamó la atención y se lo quiero plantear a usted. Tiene un Congreso con casi 600 legisladores, que el 60% enfrenta cargos de corrupción, hasta homicidio, secuestro, fraude. El 60% de 600 derró que nos saquen del cargo una presidenta que fue electa por 54 millones de votos. ¿No es una mala señal? No, porque del otro lado hay 90 millones de votos. ¿Qué es eso? La señora tiene 50 millones de votos igual que el vice. Es más, salió presidenta por el vice, porque la señora Dilma ganó apenita por el 2% a Aécio Neves. Y el partido de Temer, el PMDB, sacó más diputados que el PT de Dilma. Es decir, que Dilma está allí por esos. Es decir, desgraciadamente en el sistema político hay mucha corrupción, sí. La hay en la oposición, la hay en el gobierno, pero los que la están juzgando son sus partidarios, no sus enemigos. No es la oposición la que la voltea. Es la gente que lo apoyó, la gente que la llevó a la presidencia. Y además de eso, que a mí es lo que más me importa, moralmente, ella es una gran responsable. Ella no es víctima, ella es victimaria. Porque ella fue la ministra de Minas y Energía que manejó Petrobras. Ella fue la que hizo el anuncio en el 2007 de las grandes reservas de petróleo. Ella, cuando se va del ministerio para el Plan Alto, porque era una especie de primer ministro, conservó el cargo de presidente del Consejo de Administración de Petrobras. Tuvo 7 años de presidenta del Consejo de Administración de Petrobras. ¿Usted no cree en la inocencia de Dilma Rousseff, entonces? Yo creo que ella tiene una enorme responsabilidad. Aunque haya descabezado a Dirceu en su momento. Pero lo que le estoy diciendo es eso. Ella era responsable de Petrobras. 7 años presidenta del Consejo de Administración. Entonces tengo que suponer que es totalmente tonta, que no se daba cuenta de nada. No sabía que había ahí una estructura que estaba armada sobre la base de determinadas empresas que ganaban las licitaciones y que luego sostenían financieramente al partido que la llevó al poder. No, o sea, moralmente acá hay una enorme responsabilidad que llega a Dilma y que llega a Lula también como líder del partido, porque nadie era inocente en cuanto a esta estructura, o qué pensaba, que esos diputados que se daban vuelta, o que esos empresarios que sostenían financieramente su campaña lo hacían por convicción y principismo, no, digamos todas las cosas como son. Increíblemente no termina cayendo por corrupción, ¿no? Cae por otra cosa, por una violación legal, no por corrupción personal, pero también violaciones legales, ¿no? Porque en la víspera de la elección, digamos, fraguaron cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir, el gran trasfondo moral, ¿por qué se llegó a esto? Se llegó a esto porque el país está en una gran crisis económica enorme, o sea, un gobierno, una total incapacidad desde el punto de vista económico, 4 puntos de caída del PBI. Digamos, no estamos en un buen momento del mercado exterior, ni Argentina, ni Uruguay, pero 4 puntos de caída, después de 2 años más de caída del Brasil. Es un país que ha estado muy mal gobernado, muy mal manejado, primera cosa. Y la segunda, una inmoralidad sistémica, porque no es un episodio de corrupción, es una corrupción organizada desde el Estado por el partido de gobierno y que abarcó a todos los estratos. De modo que en eso, como dice el tango, en el mismo lodo todos manoseados. Sí, sería muy lindo para seguir profundizando porque alguien podría decir, bueno, no todos los países donde cae el PBI de manera estrepitosa o hay corrupción, que aparte de corrupción en Brasil atraviesa todo el sistema político. No, lo que estoy diciendo es que en el mal ambiente de Brasil, en el clima digamos realmente
digamos, de hostilidad, hay el ingrediente moral, con las consecuencias políticas, y también el ingrediente económico, porque cuando hay prosperidad, como pasó en la Argentina en la época de los Kirchner, era la época de los grandes precios, la gran bonanza, eso edulcoraba, endulzaba un poquito las cosas, digamos. Todo se disimula. ¿No? Seguro, porque no había crispación en la sociedad, más o menos iban mejorando los salarios, había mucha compra, intereses bajos, ¿no? Entonces, eso generaba un clima social más favorable. Doctor, Tabaré Vázquez los convoca a una reunión por los hidrocarburos para pensar una cumbre de expresidentes y, bueno, después los resultados terminan siendo, por lo menos en la primera exploración, que no hay. Y pocas semanas después le apunta casi que directamente a usted por el tema del sistema mixto de jubilaciones, de las AFAPs. ¿No se sintió de alguna manera defraudado? No. Me convoca para un asunto después y yo concurro, aporto y después me sale a pegar por los medios. No, estos no son temas personales, son temas institucionales, son temas políticos. Creo que hizo bien en convocarnos a todos para hablar del petróleo. Bueno, ya sabíamos que este era un resultado posible, nadie se engañó, quizás algunos políticos del gobierno, como el vicepresidente, en un loco optimismo, dijeron que podían asegurar que había petróleo, lo cual fue una tontería, una ingenuidad o como queramos llamarlo, o un efecto propagandístico errado. En cuanto a las declaraciones del presidente el otro día, yo diría que fueron infelices. Pero infelices para él, no para nadie más. Infelices para él porque el presidente no puede decir que él no tiene nada que ver con un sistema legal porque se aprobó en otro gobierno. Entonces, ¿cómo es la cosa? El Estado no tiene continuidad. Es decir, que él solo aplica las leyes de su gobierno. Las leyes de otro gobierno no son leyes del Estado. Bueno, fue una expresión infeliz, inadecuada, en el marco de una conferencia de prensa. Realmente no estuvo feliz, aparte de que no tiene ninguna razón en el tema de fondo. Porque lo que hay que decir y recordar es que en aquel momento el BPS iba camino a la quiebra. Y se acababa de aprobar un ajuste automático en un plebiscito constitucional que generaba la inviabilidad del BPS. Todos sabemos que un sistema jubilatorio precisa de 3 a 4 activos para sostener un pasivo. Bueno, aquello iba a la bancarrota y como consecuencia el Estado, que fue lo que pasó en Europa, en los países que no corrigieron esta situación. Entonces era imprescindible la reforma. Y ahí se hizo esta reforma, que fue una reforma progresista, que fue una reforma garantista para los trabajadores, primero porque estableció una cuenta personal, que asegura su trabajo. En segundo lugar, apareció la pata de ahorro individual, y hoy son 11.000 millones de dólares, antes se diluía todo, y fue un régimen muy equilibrado porque equilibró una parte de solidaridad y una parte de ahorro individual. Y eso ha seguido funcionando y funcionando bien. Y este episodio en sí no es un episodio, a mi juicio, grave, porque lo que hay que saber es que el sistema estaba pensado para 65 años. Hoy vivimos 80 años prácticamente de promedio, ¿no? Yo ya tengo 80 años y aquí me ve. Y entonces hay que pensar que no nos podemos jubilar con 30 años de servicio y después 20 años de jubilación. No existe eso. Cualquier cosa. O sea, que lo que usted de alguna manera está planteando es que hay que revisar, por ejemplo, el momento de jubilación. No, ya está revisado. Por eso mismo, a los 60 años están penalizados, si usted quiere, y la jubilación plena recién aparece a los 65. Esa es la realidad de la historia y para eso es que se pensó. ¿Se podía prever esta situación con los denominados cincuentones? ¿Era algo que estaba...? Esto estaba perfectamente previsto y estaba dicho. Lo que no estaba previsto fue una resolución, que esa sí fue del gobierno frentista, en virtud de la cual no computaba determinados ingresos y eso hacía que el aporte fuera menor. Que eso sí podría corregirse, hay un proyecto de ley del diputado Conrado Rodríguez para resolver esto. Y esto fue de ahora, no fue del proyecto original. Bien. Doctor, ya sobre el final le quiero consultar. ¿Está preparada la oposición para gobernar? Creo que se generó toda una polémica en torno a eso. No, lo que pasa es que son temas de frases. Yo esto lo dije en el otro periodo, dije, el Frente Amplio está pronto para perder
la oposición no está pronta para ganar. Y ahí es donde viene el matiz diferencial. Una cosa es decir no está pronta para ganar y otra cosa es decir no está pronta para gobernar. Y si usted me pregunta hoy, yo le digo que por cierto la oposición está pronta para gobernar. Le hablo por mi propio partido, que hoy no está muy bien electoralmente, pero para gobernar le aseguro que esta tarde le armo un gobierno, 2 gabinetes espectaculares, con gente de gran capacidad. ¿Y para ganar? Para gobernar, digo, para ganar la cosa todavía está complicada y no está el panorama definido. ¿Por qué? Porque no están los candidatos, ni están los candidatos oficialistas, ni están los candidatos definidas las opciones de la oposición. Eso tendrá que venir, va a venir con el correr del tiempo, estamos muy lejos aún, y allí entonces se verá, o sea, la oposición o los partidos principales de oposición tendrán que, el Partido Nacional, el Partido Colorado, tendrán que ofrecer una alternativa válida a un proyecto frentista que se ha agotado, un proyecto frentista que todos los días hace agua de un modo u otro y que indudablemente le genera desgastes que están a la vista y que sin duda van ambientando una oportunidad de cambio. Ahora, las oportunidades en la política pueden estar, es como en el fútbol, ¿no? La pelota puede estar allí, pero si no patea bien, el gol no se hace, ¿no? Claro. Y vio que hay como, no sé, hay por lo menos 2 o 3 posturas dentro del arco opositor vinculado a qué es lo mejor para hacer en estos momentos. Si hay que seguir ejerciendo la oposición y cada uno marcando su perfil, el Partido Nacional por su lado, el Partido Colorado, el Partido Independiente, bueno, todo el que participe. Si eventualmente ya hay que empezar a construir acuerdos y empezar a mostrarse a la ciudadanía como una banda que puede afinar y tocar al unísono, o si eventualmente lo que hay que hacer es esperar que lleguen los tiempos electorales y allí... No. ¿Usted qué es lo que cree que sería Son cosas mejor? distintas, son cosas distintas. Primero, la oposición es oposición. ¿Eso quiere decir estar desmelenadamente en contra de todo? No. Quiere decir ejercer la labor de control político propia de la oposición. Eso así desde que la democracia es democracia y por suerte. Quiere decir que ese rol no puede renunciar la oposición o los diversos sectores de la oposición. Segunda cosa, si se quiere ir construyendo una cierta alternativa, nada impide que se vayan buscando algunas coincidencias en algunos puntos básicos. Por ejemplo, un punto clave en el cual claramente hay una confrontación con el gobierno es la educación. Para mí el problema número 1 que tiene el país, el desafío mayor que tiene el país es ese, ¿no? También escribió sobre eso. También escribió sobre eso. Bueno, yo me he pasado la vida en este tema del debate de la educación. He tenido debates de todo tipo a lo largo de mi larga vida política, ¿no? Y hemos tenido una gran preocupación, por eso en nuestra segunda presidencia lanzamos aquella reforma que ya la habíamos presentado, diseñado antes de la campaña electoral. Bueno, cuando lo hicimos con el profesor Rama, que fue el presidente del CODICEN, en fin, ya antes en el primer gobierno con Pibel habíamos tenido también, y esto fue Rama y Williman, en fin, o sea, hemos estado siempre en este tema. Hoy está claro que tenemos visiones distintas. El propio gobierno dice que está bien la educación, los resultados dicen que estamos horribles, y que además esto es una máquina de exclusión cultural, política y social. O sea, en los chicos del 20% más pobres de la sociedad, el 87% no puede resolver un problema de aritmética simple, ni tiene comprensión lectora el 80%. Es decir, estamos generando ya las condiciones de su exclusión social y cultural en un mundo globalizado y cada día más técnico. O sea que ahí tenemos visiones muy opuestas y bueno, que la oposición pueda ir concordando sobre cómo encarar este tema, no está mal. Está bien, porque además es un modo de ir participando hoy mismo en un debate que no tiene por qué estar pautado simplemente por los ritmos electorales. ¿Es partidario de recorrer los dos caminos casi que al unísono? Esto de ir haciendo oposición y... ¿Por qué no? De alguna manera explorando la posibilidad de algún acuerdo. ¿Por qué no? Porque las dos cosas van juntas. Hay que generar esperanza, además. La última. Cuando ve que Ricardo Lagos en Chile dice que tiene aspiraciones y que se puede llegar a postular nuevamente a la presidencia, ¿no le dan un poquito de ganas? No, mire... Porque es más o menos de su generación. Sí, él tiene 78 y 80.
Ricardo, en el periodo pasado, curiosamente, no quiso ser candidato, cuando se lo propusieron. Yo lo recuerdo, lo he vivido porque somos amigos y nos vemos con mucha frecuencia, trabajamos juntos en algunas cosas, etcétera. Y no tenía voluntad. Y ahora le fue generando la voluntad de ser dos cosas. Primero, que su partido estaba muy mal, que el gobierno socialista estaba muy mal, desde el punto de vista de la opinión, y que el país estaba muy malhumorado, muy dividido, muy enconado, muy enfrentado. Bueno, empezó a sentir que había una responsabilidad personal y bueno, y fue así. Doctor, entre nosotros. No es mi caso. Bueno, las dos condiciones las tiene. No, el partido está muy mal evaluado y el país, ciertamente la discusión política... No, pero no es el caso, no es el caso. La discusión política es fuerte, pero no estamos en la situación esa de crispación en que está hoy Chile, que está movilizado, está en la calle, ¿no? Y no, es una situación bastante distinta desde el punto de vista político. Chile pasó, es una especie de ciclotimia, ¿no? Pasó de una gran euforia, o hace 10 años Chile era el gran modelo, y ya hace 7, 8 años empezó, ¿no? El mal humor, que no lo hemos hecho bien, que no lo hemos hecho bien, que no lo hemos hecho bien, y ahora están en un profundo pesimismo, excesivo con relación a su realidad, a mi juicio. De modo que en lo personal, mire, yo fui presidente a los 49, volví a ser presidente a los 59, o sea que los 69 podía haber intentado, por lo menos, ¿no? Casi hasta por un tema numérico. Y sin embargo, después que salí de la segunda presidencia dije no voy a ser más candidato. No me creían demasiado porque estas posiciones electorales a los políticos nunca nos creen demasiado. Y lo dije con convicción, porque digo, uno se eterniza adentro de un partido, no deja crecer y bueno, y ha crecido otra gente y esa gente es la que va a tener que resolver la cosa y estamos para ayudarla y lo estamos haciendo. Y por aparte, yo personalmente estoy en un debate más allá de la política partidaria, en un debate de ideas, escribiendo, hablando, conferenciando, con el colega Valle formamos un grupo de pensamiento, de ideas, Ateneo Libre. El lunes que viene vamos a tener un encuentro, sí. Está todo el mundo invitado sobre educación, que va a hablar el consejero del Codicen, eso no es política electoral, es simplemente planteo los temas nacionales. Esa es la contribución que uno puede hacer. Y estimular a los jóvenes, ayudarlos. Yo creo que mi partido y el vallismo siguen siendo la mejor posición y el mejor enfoque de la sociedad y de la vida política. Doctor, como siempre un placer. Lo volveremos a invitar seguramente. La pausa y seguimos con muchas más noticias.